las presiones con las cuales se van colocando las capas de carbono, no sé bien cómo es la fabricación de estas resistencias, pero van a tener distintos valores. Entonces yo, por ejemplo, esta que es 10 ohm, yo puedo en el simulador mostrar y cambiarle, ¿ves? El valor, y si se fijan van cambiando los colores de las rayitas también, porque estas rayitas es un código de colores, donde según la posición y el color de las rayitas tiene un determinado valor. La gente que trabaja en electrónica ya se saben de memoria, digamos. Si no, uno busca en internet una tabla de código de colores, resistencia, y puede saber el valor de la resistencia. Lo vamos a poner acá, por ejemplo. Se fijan ahora, circula menos corriente, el movimiento de las cargas es menor, ¿sí? Entonces voy a decir que hay una menor intensidad de corriente. Había otra cosa que les quería mostrar. Estamos diciendo de la resistencia. Entonces, por ejemplo, si yo a esta resistencia le disminuyo, va a haber bastante, digamos, el valor de su resistencia. Si se fijan, las cargas se empiezan a mover con una mayor velocidad. Entonces vamos a hablar que tengo una mayor intensidad de corriente. Entonces, en este problema, nos hablaba de... Bueno, en general, ¿se entiende esto? ¿Alguna pregunta de lo que hemos estado comentando, de lo que estuve comentando recién? Bueno, supongamos que no hay preguntas. Si después ustedes se fijan en el práctico, el dibujo de los circuitos eléctricos sería muy engorroso estar dibujando la pila, la resistencia, los códigos de colores, ¿sí? Entonces se utilizan símbolos para representar cada cosa. Ya me acuerdo lo que les quería comentar. Si se fijan en el simulador, ¿sí? Cuando yo pongo acá los valores, me da el valor, por ejemplo, de la resistencia, esta que coloqué acá. Pero cuando tengo los cables, ¿sí? No me sale el valor de la resistencia de los cables. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en el cálculo de algunos de los problemas, la resistencia de los cables de cobre, por ejemplo, es muy chiquita, ¿sí? Entonces es prácticamente despreciable con respecto a estas otras resistencias, o la resistencia de los focos, o lo de los otros dispositivos que uno conecta en el circuito. Entonces, un cable que se utiliza, un cable de cobre o lo que sea, de cualquier material conductor, es una resistencia también. Lo que pasa es que el valor de esa resistencia es muy chiquito. Por eso hace rato, cuando conecté solamente, cerré el circuito con cable, las cargas se movían rápidamente y la batería se tenía el dibujo de una llama porque se sobrecalentaba la batería. Por el hecho que al tener muy poca resistencia, obviamente va a haber una mayor circulación de cargas, ¿sí? Por eso no aparece acá. Y por eso, si se fijan acá a mano derecha, acá tengo el dibujito de la pila, ¿sí? Que es el botoncito que está apretado, y ahora aprieto donde está el otro símbolo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar representando? El circuito eléctrico lo vamos a representar con símbolos para que sea obviamente mucho más sencillo. Saquemos los valores para poder ver mejor. Nosotros no vamos a estar dibujando estos circulitos de las conexiones, simplemente las líneas, ¿sí? Entonces, ahí vamos a estar representando con este zigzag, representamos resistencias eléctricas, o sea, son materiales que ofrecen una oposición apreciable al paso de la corriente. Con las líneas continua, estamos representando los cables, que son resistencias también, pero cuyo valor es despreciable con respecto a los otros dispositivos conectados. Este es el foquito de luz, también hay otro que se puede, que se van a ver que es con una X acá en vez de esta curvita así. Y este que tengo acá abajo es el esquema de
de la fuente eléctrica, de una diferencia de potencial. ¿Sí? Un dispositivo que me establece una diferencia de potencial, donde el segmento más largo es el de mayor potencial, el extremo de mayor potencial, y el más corto es el borne, digamos, o extremo de menor potencial. Y vemos que los electrones, como habíamos visto en ese problema que les dije recién, se mueven de menor potencial al de mayor potencial. En este caso, porque como son sólidos, los que se pueden mover son los electrones. Los protones, que serían las cargas positivas, están más fijos, están fijos en el núcleo, digamos. Si se fijan acá, tengo para elegir, dice mostrar corriente. Antes de pasar al otro, pensemos en la intensidad de corriente, porque como dijeron recién, el movimiento de carga habló de corriente eléctrica. Ahora, cuando paso a hablar de intensidad de corriente, ¿de qué estoy hablando? Es de darle un valor. Recién vimos que si yo, por ejemplo, aumento, saquemos el foquito acá para concentrarnos en la resistencia, los dispositivos parecido a lo que estamos usando en el práctico, que es una resistencia común. Bueno, y yo, por ejemplo, ahí, si yo me paro en una sección acá del cable y me pongo a contar la cantidad de cargas que pasan en un tiempo determinado, ¿sí? Voy a definir la intensidad de corriente eléctrica como la cantidad de cargas que han pasado dividida por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de cargas que han pasado lo divido en el tiempo en el cual he estado contando esas cargas, uno dice entre comillas y contando porque uno es que se va a sentar a contar, pero la cantidad de cargas que han pasado la divido en el tiempo en el cual he estado considerando esa cantidad de cargas, me va a dar la cantidad de cargas por unidad de tiempo, que es lo que han definido como intensidad de corriente eléctrica, Q sobre delta de T, ¿sí? Y ahí las unidades de intensidad de corriente eléctrica serían Q, una carga eléctrica, entonces la unidad es Coulomb. Y el tiempo, en segundo, me queda Coulomb sobre segundo. ¿Cómo se llama esa unidad? En vez de estar diciendo Coulomb sobre segundo, que sería la unidad de el ampere. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el problema nos habla de 5 amperes. ¿Sí? Entonces, eso es teniendo en cuenta las cantidad de carga que pasan por una sección del conductor, o sea, un área acá transversal, como está marcando el cursor, por la unidad de tiempo. ¿Qué otro? El otro comentario que les quería hacer, volvamos acá, donde dice mostrar corriente. Acá me menciona los electrones, que es lo que estamos representando ahora, y después dice convencional. Si yo aprieto ahí, fíjense, aparecen flechitas, pero ahora se mueven en sentido contrario a los electrones. Y por convención, o sea, que significa por un acuerdo, se utiliza el hecho que cuando yo voy a hablar de corriente eléctrica, ¿sí? El sentido de circulación de la corriente eléctrica es del borne positivo, fíjense, del borne positivo hacia el negativo. A pesar de que uno dice así, borne positivo hacia el negativo, no significa que la corriente, las cargas están en la batería y de ahí van saliendo, sino las cargas estaban presentes en todos los conductores que están conectados al circuito, ¿sí? Como habíamos representado recién. Nada más que uno, para poder identificar el sentido de movimiento de la corriente, siempre pensamos, bueno, del borne positivo voy a sacar. Después, cuando dibujemos nosotros, no vamos a estar dibujando así tantas flechitas como está acá. Con que dibuje una sola flecha acá, si veo que el único camino ya es suficiente, ¿sí? Y esto es porque el que tenga curiosidad podría leer un poco en los libros, es porque cuando se empezó a analizar el tema de circuito y estudiar y utilizar la teoría de todo de circuito eléctrico, cuando no se conocía la constitución del átomo, bien, digamos, ¿sí? Entonces se pensaba que las cargas que se movían eran positivas. Por eso
se pensaba que la corriente iba de las cargas iban desde mayor potencial a menor potencial. Después ya se vio que no, que lo que se mueven son los electrones, que en sentido contrario. Pero los fines del análisis de los circuitos eléctricos no altera la situación. Pero sí, ustedes, para después en el examen, cuando se les llega a tocar este tema, poder saber eso, ¿no? Que esto es por convención, uno determina que el sentido de circulación es de la zona de mayor potencial a la de menor potencial. No sé si hay alguna pregunta. Desde lo que he estado hablando. Todavía no, profe. ¿No? Tiene una idea general del circuito. Entonces ahora volvamos al problema. Yo voy a dejar después quizás volvemos. Ay, ¿dónde? Acá. Y voy a ir a que empecemos ya a ver el problema y poder pasar a hacer esquema, ¿sí? Entonces, ya en el problema 9, ¿lo están viendo ahí? ¿Ve mi pantalla? Sí se ve, profe. ¿Se ve bien mi pantalla? Ustedes díganme si me salgo por fuera, porque yo por ahí para ir leyendo el problema, que lo tengo al práctico también en la computadora, por ahí me dejo de mirar yo la camarita y no me doy cuenta que me salí o que no se ve nítido, todo eso váyanme diciendo ustedes, como siempre. Bueno, en el problema 9, entonces, ahora interpretemos bien los datos que nos da. Circula una corriente estacionaria. Acá, bueno, no mencioné recién lo de estacionaria. ¿A qué se referirá con estacionaria? Si recuerdan un poco cuando hablamos en fluido, que sí estuvimos hablando, una de las condiciones del fluido ideal era que sea un flujo estacionario. A ver quién hace memoria y de paso repasamos. Son todos conceptos que tenemos que ir relacionando. Ya un flujo estacionario podemos hablar, independientemente si un flujo de un fluido, de carga o de cargas eléctricas, si algo estacionario. ¿Nadie se le ocurre algo? Puede ser que tenga que ver. A ver, de uno. No, yo iba a decir lo de flujo laminar. Y no, el laminar es una cosa. ¿Sí? Acá no nos metamos, porque las cargas eléctricas no son un fluido como hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? Pero sí el movimiento de cargas, yo puedo hablar de un flujo de cargas, así como hablaba de un flujo del fluido. Entonces, no pensemos en laminar, porque acá no, las cargas, o sea, el movimiento de las cargas dentro del conductor son complicados, pero sí podemos pensar ya una vez que, a ver, antes de seguir yo, ¿qué es lo que me vas a decir? Había otra estudiante ahí que quería hablar. Iba a decir que era cuando la densidad de carga era constante en cualquier punto del conductor. Claro, ¿sí? Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, acá estoy hablando el cablecito, estoy dibujando más o menos es un esquema del cable, esto continúa, ¿sí? Un cable, yo lo que voy a mirar es una sección del cable, la voy a dibujar acá, que tiene una cierta área A, ¿sí? Y miro las cargas que atraviesan esa sección. Si estoy hablando de corriente, que acá me daban el valor de la corriente eléctrica, entonces uno piensa, bueno, ¿qué es la corriente eléctrica para entenderlo bien? Y lo han definido como la cantidad de cargas que circulan por una sección del conductor, eso es importante decirlo porque yo puedo hablar de la cantidad de cargas que circulan por todo el circuito, no sé, pero hay que aclarar que en este caso estamos pensando en la cantidad de cargas que atraviesan una sección del circuito sobre
el tiempo en el cual están circulando esas cargas. Y la intensidad de corriente la puedo calcular como esa cantidad de cargas dividido el tiempo en el cual han estado pasando, lo que me quedaría la cantidad de cargas por unidad de tiempo. ¿Sí? De paso, lo que dijimos hace rato, en cuanto a las unidades, la intensidad de corriente va a ser la intensidad de carga, que es Coulomb, sobre unidad de carga, que es el Coulomb, unidad de tiempo, que es el segundo, y es lo que me queda, Coulomb sobre segundo, que es lo que llamamos ampere. ¿Sí? Entonces, que sea estacionario, ¿qué significa? Que la cantidad de carga que atraviesan una sección por segundo, o sea, la corriente en cada sección ya se mantiene constante, no cambia. Entonces, en todo el circuito, ese que estoy hablando, si es un circuito, o sea, en este cable, porque en el circuito, bueno, puede ir cambiando porque puedo tener diferentes conexiones, eso ya vamos a ver si voy conectando otras resistencias, según cómo las conecte, puede ir cambiando la corriente cada resistencia. Pero si yo tengo en este conductor, ya tengo una corriente estacionaria, ¿qué significa? Que en esta sección la cantidad de carga por unidad de tiempo no cambia. Entonces en esta sección voy a hablar, supongamos que están circulando en ese sentido, una carga ahí, en este caso de 5 amperes y listo, no va a cambiar en el tiempo, ¿sí? Y no nos ponemos a pensar de cómo el movimiento de las cargas, eso ya es un modelo mucho más complicado, digamos, meternos adentro del conductor. ¿Se entiende alguna pregunta? Por ahí acérquense, veo que siento por ahí que contestan, pero de medio lejos. Entonces, fíjense en acá, me da la intensidad de carga, o sea, la intensidad de corriente, la intensidad de corriente, me dice que está circulando en un tiempo, me pide, digamos, qué cantidad de cargas circula en 3 minutos. ¿Sí? Entonces, fíjense en acá, yo tengo la carga, el valor, lo que me están preguntando, digo, es la carga, ¿sí? Y yo me están dando la intensidad de corriente y el tiempo. Entonces, es cuestión de despejar. Este problema es muy sencillo, ¿sí? No creo que sea necesario ponerme, o lo hagamos a ver por el tema de las unidades, de acá vamos a pasar y vamos a despejar. Si yo quiero averiguar la carga, el tiempo, está acá dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces la carga que circule por esa sección va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por el tiempo que yo voy a considerar que quiero calcular la cantidad de cargas. En este caso, como la intensidad de carga, la intensidad de corriente está en amperes, yo sé que amperes es Coulomb sobre segundo, acá el tiempo lo tengo en minuto, entonces cuando vaya a reemplazar el tiempo tengo que tener en cuenta eso. ¿Sí? Ponerlo en segundo para, fíjense, cuando tenga la intensidad de Coulomb sobre segundo, multiplicado por segundo, me va a quedar Coulomb, que es unidad de carga. ¿Se entiende ahí? Es sencillo, como para pensar un poco el tema de la corriente eléctrica. Este esquema, otra cosa, porque a veces en los exámenes uno ve que hacen dibujitos y no... Y por ahí no son conscientes de lo que están dibujando. Yo estoy dibujando una parte de un cable. Esto, para que estén circulando carga, necesito que en este cable haya una diferencia de potencial, por lo tanto necesito que esté conectado a alguna fuente. Bueno, que si yo la puse la intensidad de corriente para allá, ya hemos dicho recién que vamos a considerar como si fueran cargas positivas las que se están moviendo. Entonces, mi fuente va a estar de este lado, el de mayor potencial. ¿Está todo dentro del esquema de la pantalla? ¿Lo están viendo? ¿Sí, no? Sí, profe. El de mayor potencial lo voy a dibujar acá. El bono de... ¿Sí? Están preguntando si va a grabar la clase, porque creo que no está grabando. Sí, estoy grabando, creo, ¿o no? Ay, no, no me no sale por Ay, no. No, sí. Ah, no estoy grabando. Qué macana. Bueno. Sí, me había olvidado de grabar. Qué macana.
Bueno, ya veo si después repito yo por mi cuenta, para mí misma. Y la explicación esta. O sea que todo lo que analicé del circuito no se ha grabado nada. Bueno, no importa. Creo que no. Sí, parece que había apretado el botón y se ve que no, me distraje con algo. Entonces, vieron, yo recién tenía representado este cablecito acá abierto y no había representado la fuente, nada, pero uno tiene que interpretar bien cada dibujo, ¿sí? La situación que está representando. Entonces, en este caso, yo recién no tenía dibujado la fuente, pero si yo estoy hablando que por este conductor pasa una intensidad de corriente, sé que tiene que estar conectada, tiene que haber una diferencia potencial acá en el cable este que estoy analizando, por lo tanto debe estar conectada una batería, y como el sentido de circulación de la corriente ya lo dibujé arbitrariamente así, entonces este borne tiene que estar al borne de mayor potencial de la fuente, y este otro al de menor potencial, ¿sí? Entonces eso para completar el dibujo, aunque uno haya dibujado, recién lo que estaba mostrando era simplemente esta parte, uno hace un corte acá, y recién estaba representando eso, pero tengo que poder analizar el resto de la situación que no estaba dibujada. Entonces, bueno, en cuanto al problema 9, no creo que haya inconvenientes acá, no sé si hay alguna pregunta, se entiende que hablamos de intensidad de corriente, lo que por ahí veo que algunos chicos cuesta a veces pensar, por ejemplo, ahora si me dicen el inciso B, si esa corriente se debe al flujo de electrones, pregunta cuántos electrones deberán pasar por dicho punto en ese tiempo. Entonces, a ver, ¿cómo podemos analizar eso? Si me están preguntando, yo tengo como dato la intensidad de corriente, ya calculé la carga, supongamos ustedes después calculan el valor, yo ya conozco, lo puedo calcular, acá el valor de la carga eléctrica que está circulando durante los 3 minutos. ¿Cómo hago para poder calcular, bueno, cuántos electrones han pasado? ¿Qué tendríamos que hacer? Ustedes están en la casa, solos, por ejemplo, tengo que resolver el problema. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Ahí no me da otro dato, nada. Necesito averiguar algo más y qué razonamiento voy a hacer. ¿Mm? Creo que al comienzo ya trabajamos. ¿Cómo? Al principio ya trabajamos con algo parecido. ¿Sería una regla de 3 simple? Exacto, Bueno, pero pues sí, la puedo plantear como regla de 3 simple y que no encuentro ahora el valor, ¿cómo lo planteo? ¿Ah? no encuentro ahora el valor, pero a ver, lo busco. Ah, pero por eso creo que me diga la palabrita, digamos, el valor de qué necesitamos saber. Sería del peso del electrón. No, ¿El a ver. peso o qué? La La carga carga. del electrón. Carga, ¿Sí? La la carga carga del del electrón. electrón. Exacto. Entonces, buscamos en internet o en los libros de física, siempre hay una sección donde están el tema de las unidades, equivalencias de unidades, y también los valores de característicos de masas, de constantes, de carga del electrón, ¿sí? O lo buscan de internet. Entonces yo, por ejemplo, en la carga del electrón, que suele usar el símbolo E minúscula, que eso ya lo hemos hablado en clases anteriores, es menos 1,6 por 10 a la menos 19, es una carga pequeña, digamos, coulomb. ¿Sí? Entonces, yo sé la carga de un electrón, entonces puedo hacer una regla de 3 simple, como decir, bueno, una carga de 1, el signo no me interesa es porque el hecho que es negativo, yo quiero ver cuántos electrones han pasado para poder obtener la carga esta Q que calculen de acá. Entonces, yo puedo hacer el razonamiento, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, un electrón. El Q, carga, que calculen ustedes, X, y ahí hago la regla de 3 simple. O directamente uno lo razona, el número de electrones, ¿a qué va a ser igual? A la carga. Esta es la carga total que ha pasado en 3 minutos, ¿sí?
Entonces, si esta carga, yo quiero ver cuántas contribuciones, cuántos electrones que tienen cada uno esta carga contribuyeron para tener esta carga Q que he calculado, ¿qué voy a hacer? Ver cuántas veces entra esta carga dentro de este valor. Entonces, el Q que ustedes calculen dividido la carga del electrón, ¿sí? Obviamente el valor positivo, porque me interesa analizar el número de electrones, no tiene sentido tener un número negativo de electrones, porque estoy hablando de una cantidad de electrones, ¿sí? Voy a poder, haciendo la división, voy a poder sacar el número de electrones. Lo mismo, la misma cuenta queda si hacen una regla de 3 simple, no habría problema, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿No? No, profe. Bien, entonces pasemos rápidamente al otro problema. Voy a volver a compartir acá si lo leemos. Entonces vemos el problema 10. Dice, se quiere conectar a un estéreo, unos parlantes para una fiesta al fondo de un salón. En el inciso A nos plantea, si cada alambre debe ser de 20 metros de longitud, ¿cuál es el diámetro que debe usarse para alambres de cobre con una resistencia menor a 0,100 ohm por alambre? Y después nos pregunta si la corriente que pasa por cada altavoz es de 4 amperes, ¿cuál es la diferencia de potencial o caída de voltaje? O simplemente le agrego yo el voltaje, se suele usar también, a través de cada alambre. Entonces, ahí lo que podemos hacer, anotemos, yo voy a anotar, perdón, los valores para, fíjense en ahora de qué situación estamos hablando, antes de pasar a hablar de cómo lo resolvemos, entender todo, ¿sí? Si ustedes ven acá, ahora me está hablando de un cable y de la longitud del cable. Recién hemos estado mencionando que todos los dispositivos por los que circula alguna corriente, depende de qué conecte, van a ofrecer una mayor o menor resistencia al paso de esa corriente. Entonces, este problema lo que nos va a permitir analizar es, cuando yo hablamos de cables, de qué depende la resistencia de ese cable, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta en cuanto a entender este enunciado, cosa de pasar ahora a la otra pantalla y poder ir haciendo ya un esquema de la situación. ¿Se entiende esto? ¿Puede explicar de vuelta, profe? O sea, de entender la situación, yo tengo un estéreo, o sea, un equipo de música, y quiero usar cables para conectarlo, ¿sí? Yo necesito que para prender el estéreo no necesita enchufarlo, ¿no es cierto? Y me habla de que los cables estos cada alambre tiene una longitud de 20 metros. Entonces me está dando la idea, me imagino un cable largo, y me está preguntando cuál es el diámetro del cable. Eso para que veamos la diferencia con las situaciones que hemos estado planteando anterior. Ahora nos estamos metiendo en que yo quiero una resistencia, ¿sí? De los alambres de 0,100 ohm por alambre. Y tengo el material de la longitud, y me está preguntando el diámetro. O sea, ahora vamos a analizar esta longitud del alambre, si me están dando el tema del dato de la longitud y del diámetro, entonces vamos a pensar esta longitud, esta resistencia, que se trata de resistencia del alambre, ¿de qué depende? ¿Sí? Eso vamos a analizar ahora. Cuando yo tengo una resistencia que consta de un alambre, o sea, o de un cable en general que uno habla, ¿sí? ¿De qué depende su resistencia? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí?
Por ejemplo, no, en la simulación que habíamos visto al principio de la clase, habíamos usado esa resistencia de carbono que tienen código de colores. Por ejemplo, eso no entraría acá, porque eso no estoy hablando de un cable. Y acá vamos a analizar qué pasa con la resistencia de un cable. ¿Mm? Entonces, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla para ir al dibujito. Yo supongo que ahí están viendo ya la teoría, a ver con qué se relaciona esta situación con lo que han visto de teoría. Voy a hacer el esquema, entonces estamos en el problema 10, ¿sí? Voy a hacer el esquema del cable. Yo miro un trozo de cable, yo ya sé que si quiero prender el estéreo, tiene que circular corriente por este cable, y obviamente va a estar conectado a un circuito. ¿Y qué sé de este cable? Yo tengo una cierta longitud, llamamos L, ¿sí? Por donde van a atravesar las cargas es una determinada sección del cable, un área A, que va a depender del diámetro, radio del cable, el valor de esta área, ¿sí? Y yo quiero que este cable tenga una resistencia de cuánto era, 0,100, ¿no? Oh. Entonces, acá nos lleva a analizar, bueno, si yo quiero que un cable tenga esta resistencia de 0,100 ohm, uno se pregunta, bueno, ¿de qué depende la resistencia del cable? Entonces, a ver, en la teoría, ¿qué han visto sobre esta situación? Fíjense, yo ahora me concentro en el cable. Sí va a estar conectado a un circuito, una fuente, va a circular algún valor de la corriente, pero ahora, en el inciso A, nos concentramos en el hecho de que cómo hago para obtener el valor de esta resistencia, de qué depende, ¿sí? La resistencia del cable, o sea, del dispositivo este. Por un lado, ya acá de entrada, bueno, ya nos están dando una longitud y nos preguntan sobre un diámetro. Entonces, seguro que va a tener que ver con eso, pero busquemos en teoría, ¿sí? A ver, vean ustedes en teoría, ¿qué puedo, o sea, de qué depende? ¿Me han dado información sobre esto? ¿Con qué lo voy a relacionar? ¿Con qué fórmula? Acuérdense, a mí me gusta que ustedes vayan razonando y pensando, suponiendo que estamos solos estudiando y tratando de resolver los problemas. A ver, voy a sacar un minuto el micrófono, lo piensan ustedes y buscan la fórmula, si me la dictan. ¿Encontraron alguna relación para que puedo plantear acá? Yo creo que ustedes hagan el esfuerzo de ir relacionando lo que han visto en teoría con las situaciones que nos plantean el problema. Porque eso es lo más importante acá, el razonamiento que yo pueda hacer también a partir de los conceptos físicos, porque muchas veces uno estudia los conceptos, todo, pero después cuando tengo que resolver un problema en un parcial, no lo puedo hacer porque no tengo esa costumbre de razonar. Me tienen que ayudar un poquito de allá porque como no sé en qué situación están ustedes ahí, si han podido ver la teoría, la pueden ver, yo les había recomendado, siempre tengo que ver la teoría e ir tomando nota, porque a veces cuando estoy escuchando la clase no puedo estar viendo el video, entonces
pero necesito tener la teoría ahí, ya sea el libro o el apunte que tomen, así como si hubieran ido a la teoría presencial, ir tomando apunte para tenerlo a mano. Profe. Sí, Milagro. Dice que la resistencia eléctrica es igual a la constante de resistividad por la longitud sobre el área del conductor. Exacto, bien, ¿sí? Entonces, porque vamos a ver que el tema de resistencia va a aparecer también, lo voy a poder calcular por otro lado, ¿sí? Pero en este caso, que me está hablando del diámetro, y me está preguntando del diámetro del cable, ¿sí? Nos concentramos en esa relación, que el hecho que la resistencia eléctrica, pero siempre que esté hablando de una situación de así, de un alambre, ¿sí? O sea, un cable, voy a poder, ¿de qué depende esa resistencia eléctrica? Depende del material con el cual esté hecho, ¿sí? Que es lo que está determinado por la resistividad. El símbolo es una letra griega ρ, ¿sí? Que depende del material, así como, no sé, de cada material tenemos el valor de la densidad, por ejemplo, en tablas, ¿sí? Yo puedo hablar de la densidad del cobre, de la densidad del oro, de la plata, a determinadas temperaturas permanece, es siempre la misma, independientemente de la cantidad de material que yo tenga, de la forma, ¿sí? Entonces esto caracteriza el material. Lo mismo ahora voy a poder hablar, tengo un valor, esta resistividad me representa la oposición intrínseca, digamos, o sea, que depende solamente del material al paso de la corriente. Que lo voy a encontrar en tablas, que también para temperaturas ambiente, normalmente el valor que me da la tabla, y mientras mantenga constante la temperatura o temperaturas cercanas a esos valores de ambientales, lo que se considera temperatura ambiente normal, 20 grados, 22 grados, no va a cambiar este valor, ¿sí? Depende solamente del material. Y obviamente implícitamente de la temperatura, pero siempre vamos a considerar que la temperatura no varía tanto. Depende de la longitud, y fíjense en esto, para razonarlo, porque a veces yo siempre trato de estudiar de memoria lo menos posible, entonces esta fórmula, si yo sé que lo que sí me voy a acordar que va a depender del largo, va a depender también del grosor, o sea, del diámetro del alambre, entonces poder razonarlo. ¿Y qué se imaginan ustedes? Mientras más largo sea el cable, ¿tendrá mayor o menor resistencia? Va a tener una mayor resistencia, entonces la longitud va arriba, ¿sí? Poder razonarlo a eso. Y eso lo podemos ver con el flujo cuando hay fluido, digamos, circulando por una tubería, uno ve que mientras más largo, eso también lo habíamos hablado en Poiseville, voy a tener un menor caudal, ¿sí? En este caso también voy a tener una mayor resistencia eléctrica, en este caso, mientras más largo sea el cable, por eso va en el numerador, ¿ve? Aumenta L, va a aumentar R, R es directamente proporcional a la longitud. Y en cambio al revés, si el cable es más grueso, tiene un mayor diámetro, ¿sí? Voy a tener una mayor disponibilidad de cargas que se muevan en la sección, entonces voy a tener una menor resistencia, por eso el área va dividiendo, ¿sí? Entonces esta fórmula me va a permitir calcular la resistencia, pero de un cable conductor, en función de lo que decimos su geometría, ¿sí? Esto va a ser independientemente de la corriente que circule, de la resistencia de este dispositivo con estas características. ¿Se entiende? ¿Qué nos faltaría acá? Nos da la longitud, fíjense, nos da la longitud, nos da la resistencia, lo que me están pidiendo es el diámetro, ¿sí? ¿Y el diámetro con qué se va a relacionar? Con esta área. Si yo calculo el área, voy a poder calcular el diámetro. Si me habla de diámetro, ¿cuál es la forma de la sección esta? Es circular. Entonces, ¿y qué me faltaría como dato ahí?
El RO. Exacto. Entonces buscan en Google, ¿sí? Ponen resistividad eléctrica, tabla, y van a poder sacar el RO. Fíjense, nos dice el material. ¿Es de cobre? En el enunciado ustedes lo tienen ahí a mano, ¿ah? Sí, cobre, dice, profe. Entonces uno, si no me decía, bueno, si no me dice nada, por lo general cuando hablamos de un cable, hablamos de cobre, que es el material más usado, ¿sí? Entonces, en la tabla, y presten atención cuando vean, ustedes busquen en la tabla, van a ver que en la parte de arriba, ¿sí? Una, las unidades de la resistividad y otra que aclara la temperatura. Por ejemplo, en esta que yo estoy viendo acá a mano, dice resistividad 23 grados Celsius, ¿sí? Entonces, porque ese valor de la resistividad depende de la temperatura. Pero nosotros vamos a suponer que cuando está pasando corriente, que sí hay un efecto de la corriente, que se llama efecto Joule, que hay un calentamiento del material, ¿sí? Vamos a suponer que los materiales estos que estamos analizando, no varía tanto su resistividad, la variación es despreciable con respecto al valor de la resistencia, para los cambios de temperatura. En realidad sí, siempre hay un calentamiento del material, pero lo suponemos despreciable. Hay otros materiales, qué sé yo, con resistores, que cambia mucho el valor de la resistencia en función de la temperatura, por eso se utilizan, por ejemplo, para hacer termómetros. Pero en general el cable de cobre no cambia mucho. Les doy el dato, lo pongo acá, para que lo tengan ahora, pero acuérdense, después vean una tabla, vean los distintos materiales, ¿sí? Por ejemplo, van a ver que la plata tiene menor resistividad que el cobre. En el caso del cobre, la resistividad es 1,68 por 10 a la menos 8, y si se fijan arriba, donde, de la columna, la unidad es ohm por metros. No sé si se entiende, ¿hay alguna pregunta? Entonces, fíjense en tengo entonces el valor de la resistividad, tengo la longitud, ¿sí? La longitud, ¿cuánto era? 20 metros, ¿no? 20 metros. 20 metros. Tengo la resistencia que quiero, lo que me falta es el área. Entonces despejan y calculan el área, y si hemos dicho que se trata de una sección circular, porque me están pidiendo un diámetro, entonces aquí era igual el área, va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, pensando que en vez de poner radio, que el radio es, lo reemplazo por diámetro sobre 2, ¿sí? Esto es lo mismo, digamos, esta formulita, la razón, ya estamos en segundo año, ya han hecho matemática, es lo mismo que esta situación que esta fórmula que esta, donde reemplazan R es igual al diámetro sobre 2. Si yo reemplazo esto sobre acá, en R al cuadrado, me queda diámetro cuadrado, y 2 al cuadrado, queda 4. No sé si hay alguna pregunta. Ya saben hacer análisis de unidades. ¿Sí? Yo creo que lo pueden terminar de calcular ustedes. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Presten atención al tema de las unidades, siempre por ahí también cuando le dan los datos, o a veces dan, fíjense en acá, yo puedo, en otro problema, que me pueden dar los datos de longitud, de diámetro, y calcular la resistencia, y que voy a tener que tener en cuenta, si la resistividad está en ohm por metro, el diámetro, para calcular el área tendría que estar en metros cuadrados. Y ahí también a veces se presentan dificultades cuando tengo que calcular el área y el diámetro o el radio lo tenía en milímetros, después calculan el área en milímetros cuadrados y no puedo ponerla acá porque voy a tener problemas con las unidades. Entonces me conviene pasarla a metro cuadrado, pero ahí también
Hay que acordarse cómo se pasan cuando yo tengo de milímetro cuadrado a metro cuadrado. Entonces por ahí conviene siempre, en vez de antes de calcular el área, el diámetro o el radio, pasarlo a metro, en vez de milímetro a metro y recién calcular. Ustedes hagan, en los libros hay varios problemas también propuestos para esto. Y tengan en cuenta el tema de ese cuidado con las unidades, o conociendo la resistencia, el área, la longitud, puedo calcular y analizar de qué material se trata, calculando la resistividad y después fijándome en una tabla, por ejemplo, ¿sí? Y son las diferentes preguntas que me pueden hacer con respecto a esta situación. Entonces pasemos al otro inciso que estaba en el problema. Esperen que lo busque, que ya no me acuerdo. En el inciso B decía, si la corriente para cada altavoz de 4 amperes, ¿cuál es la diferencia de potencial a través de cada alambre? Entonces ahora sí, yo ya sabía que para, fíjense en acá, acá en este esquema, ¿sí? Como estoy calculando acá la resistencia en función de la geometría, acá podía tener el alambre, estoy considerando el alambre solo, lo tengo en la mano, ¿sí? No es necesario que esté circulando corriente para poder calcularle su resistencia en función de la geometría. Pero ahora sí, yo lo voy a conectar porque quiero que le llegue al estéreo una corriente de 4 amperes. Entonces, ahora sí lo voy a tener que conectar a una fuente y va a circular una cierta corriente. Entonces ahora pasamos, es el mismo cable, pero pasamos a otra situación. Yo lo tengo al cable acá y no sé si ahí me estoy saliendo, ahí vuelvo, de la pantalla. Tengo el mismo cable, que ya sé qué diámetro tiene, ¿sí? Pero ahora quiero que le circule corriente, por lo tanto lo vamos a conectar a una fuente, donde me va a establecer una diferencia de potencial. Ya vamos a hablar la diferencia en que si lo conecto al enchufe de la casa o lo conecto a una pila, una batería. Todavía no hemos hablado de la diferencia entre lo que sería una corriente continua o corriente alterna, ¿sí? Vamos a suponer que tengo una corriente continua acá, en un sentido de circulación, le vamos a llamar, nos dan como dato que son 4 amperes. Perdón, la flechita esta no es porque sea una magnitud vectorial, no se vayan a confundir. La vamos a borrar de ahí. De la corriente que está circulando por el cable. Y acá tengo el valor de la corriente, ¿sí? Entonces ahora fíjense, yo tengo el valor de la resistencia, porque estoy hablando del mismo cable, que tenía 0,1 ohm, perdón. Tengo la corriente, y lo que me preguntan era a qué diferencia de potencial lo tengo que conectar, ¿sí? Porque para tener las cargas en movimiento necesitaba que haya una diferencia de potencial en el cable. ¿Quién se lo suministra? Una fuente eléctrica. Entonces, ¿cómo hago para calcular el valor ahora de esa diferencia de potencial? Y voy a volver al simulador antes de que terminemos de resolver este problema. Esperen que comparta pantalla. ¿Sí? Este es el simulador que habíamos estado hablando al comienzo de la clase, ¿sí? Fíjense, acá tengo, bueno, en el simulador han visto ahí la resistencia del cable es 0,1 ohm, es un valor chiquito. Para que veamos, habíamos dicho que acá la representación de los cables se lo representa con una línea continua directamente, una línea recta,
por el hecho que el valor de esta resistencia es chiquito, ¿sí? Los cables que se utilizan, y ahí ven en el dato, vemos que 0,1 ohm. En este caso, tenía en el circuito una resistencia de 11,0 ohm, por eso no, acá vamos a centrarnos en el valor de la resistencia, y lo mismo después hacemos la transferencia de razonamiento en cuanto al alambre. Pero entonces, este valor de resistencia va a depender del material y en este caso del dispositivo. Para utilizar, por ejemplo, si había mencionado acá, volvemos a los dispositivos que estaba conectando esta resistencia que ven con el código de colores. Por ejemplo, acá no puedo aplicar la fórmula, esa que hemos visto en el inciso anterior, era igual a longitud por material sobre el área de la sección, ¿sí? Porque acá vemos que eso no cambia, pero sí cambian los valores de resistencia porque depende de cómo está construida esta resistencia, las distintas presiones en las cuales se van colocando las capas de carbono que están hechas, son resistencia de carbono. Entonces esa fórmula para esto no nos sirve, sí para el cable. Pero ahora lo que me interesa analizar es la relación entre corriente y voltaje, ¿sí? Entonces, en este simulador, si vemos acá, como la corriente, como no la puedo, la voy a tratar de medirla, la corriente, ¿sí? Van a ver que, bueno, esto es lo que se llama un amperímetro, acá leen el tema del amperímetro. Voy a conectar el amperímetro, un amperímetro, siempre se conecta de tal manera que la corriente que quiere medir tiene que pasar a través del instrumento. Entonces, para eso lo conecto en serie. Entonces, lo voy a abrir acá mi circuito y voy a conectar acá el amperímetro. Esto ya vamos a profundizar mejor el tipo de conexión. Esto es una conexión en serie. La corriente, por ejemplo, que pasa por la resistencia, es la misma corriente que pasa por mi instrumento. Yo quiero medir la corriente en esta resistencia. Entonces, por ejemplo, acá me da una corriente de 0,82 amperes. Si yo aumento el valor de la resistencia, es lógico, digamos, pensar que si tengo mayor resistencia en el circuito, ¿sí? Fíjense, la corriente disminuyó a 0,15, ¿sí? Antes era 0,8, ahora 0,1, o 0,2 redondeándolo acá. Y veo que el movimiento de la flechita esta es mucho más lento, ¿sí? La cantidad de carga que están pasando por cada sección de la resistencia esta, o del conductor acá, es menor, ¿sí? Entonces, uno ve que ahí la corriente, a mayor resistencia, tengo una menor corriente, ¿sí? Lo disminuyamos para que sea un poco mayor. O ahora, así, y ahora cambio el voltaje, digamos. El voltaje, ¿qué pasa si aumenta el voltaje? Como el voltaje tenía que ver con la energía por unidad de carga, si yo tengo más energía por unidad de carga, es lógico pensar que voy a tener una mayor corriente, manteniendo la resistencia, obviamente. En este caso, que tengo 0,86. Entonces, esto es, a ver, y antes que lo diga yo, de lo que tienen en teoría, ¿qué ley es la que me describe esta situación que acabamos de ver? De cómo depende la corriente en un circuito, que en función de la resistencia y del voltaje que hay en esa resistencia. La ley de Ohm. Exacto, la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, como ahora en el inciso B ya me está hablando que en mi cable, ¿sí? Quiero que circule, necesito que circule una determinada corriente, yo ya sé la resistencia que tiene el cable y me piden qué voltaje tiene que haber, ¿sí? Qué diferencia potencial, voy a aplicar la ley de Ohm. Dejo de compartir para, entonces hagamos el esquema. Yo tengo el cablecito que me interesa a mí, ¿sí? Y quiero ver a qué diferencia de potencial
le tengo que colocar para poder tener una determinada corriente. Entonces, yo tengo el valor de la corriente, 4 amperes, voy a volver a anotar los datos, conozco la resistencia, y quiero el voltaje. Entonces, cuando la relación entre estas magnitudes, la que me la da es lo que llamamos la ley de Ohm, que también hay que razonarlo a partir de lo que hemos visto recién en el circuito, ¿sí? Hemos dicho que a mayor voltaje, mayor corriente. Entonces lo que pongo está en el numerador, ¿sí? Y a mayor resistencia es menor corriente, está en el denominador. Y así uno dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje, la constante de proporcionalidad, fíjense, es 1 dividido R, ¿sí? Y también puedo decir que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Eso es lo que nos establece la ley de Ohm. Ahí tengan en cuenta para el examen, esta ley no es una ley general, o sea que no es que se cumple siempre para cualquier dispositivo, sino para los materiales que se llaman óhmicos. Hay valores, hay dispositivos para los cuales no se cumple esto, ¿sí? Que por ejemplo, que la corriente sea directamente proporcional al voltaje. Por lo general, los metales sí son materiales óhmicos. No sé si hay alguna duda en cuanto a esta ley. Fíjense, acá también está metida la resistencia, ¿sí? Pero acá ya esta fórmula, la ley de Ohm también me va a permitir, si yo conozco la corriente y conozco el voltaje, también me permite calcular una resistencia, o sea, qué resistencia tenía el material para que al colocarlo con ese voltaje tenga esa corriente. O, fíjense también, conociendo el voltaje y la resistencia, yo puedo calcular qué corriente la que circularía en ese dispositivo. No sé si hay alguna pregunta sobre la ley de Ohm. No, profe. En este caso, que lo que me pregunta el voltaje, entonces lo que necesito es despejarlo a B. B igual, R está dividiendo, pasa multiplicando, que me queda I por R. ¿Sí? Anoto, tengo en cuenta las unidades, I vale 4 amperes, por la resistencia que es 0,100 ohm, ¿sí? Entonces me queda un voltaje y ahí se puede hacer el análisis de las unidades, digamos, pero como no profundizamos mucho en cómo se define el ohm, por ahí acuérdense, en cuando tengo amper por ohm, es voltios. No sé si tienen alguna a mano en la calculadora. Bueno, pero es dividido a 0,1. 4 por 0,1, ¿cuánto es? Esto es 1 dividido 10, entonces me queda 0,4. ¿Ah? Sí, te escucho. A ver, mi batería se está agotando. Escucho ahí que alguien comentó algo. Voy a conectar acá. Por conectar la batería y se desastre acá. Esperen un cachito, ya volvemos. Ya está solucionado eso. Veamos el tema de la cámara otra vez. ¿Se ve bien ahí? No, profe. Estaba un poco fuera de foco. Ahí. ¿Ahí cómo se ve? Falta un poco de pantalla. Ahí. Ahí está. Bien. Sí.
¿Y se ve bien enfocada? Sí, está bien enfocado. ¿Sí? ¿Está nítido? Bueno, perdí la... En este lío perdí la fibra. Cambia de color. ¿Que alguien había comentado algo, preguntado algo? No, profe, era por el, me daba el mismo resultado, nada más. Ah, bien. Bueno, entonces, y ahí la unidad es ampere por ohm. Entonces, eso es voltio. ¿Sí? Acá tengan cuidado, para que me dé voltio es ampere por ohm. Si yo tengo, por ejemplo, una corriente más chiquita, 0, por ejemplo, que diga 4, hubiera sido 4 mA, o sea, miliamper, para que yo tener voltios, tengo que tener ampere. Entonces ese mili uno lo pone como 10 a la menos 3, ¿sí? Para tener voltio tengo que tener ampere por ohm. Así que eso, ojo, controlen ahí. Entonces tengo un voltaje de 0,4 voltios, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto a la situación. Y vean cómo pasamos en el inciso anterior, estábamos viendo la resistencia, analizando el cable, ¿sí? Acá ya no utilizamos, utilizar la ley de Ohm, ya es el cable ese inserto en un circuito eléctrico, ¿sí? Si tengo estos voltajes acá chiquitos, seguro que tengo una fuente o un transformador de tal manera que en el cable tengo una corriente, una diferencia potencial, de tal manera que siempre un extremo va a estar a un potencial mayor y el otro al potencial menor. Ya después vamos a hablar la diferencia entre si lo conecto al enchufe de la casa, ¿sí? Profe, Sí. ¿cómo sería el tema de las unidades ahí? Cuando yo tengo ampere por ohm, ¿sí? Me da el voltaje. Lo que pasa es que ustedes, en teoría, por ejemplo, ¿cómo han definido el ohm? Fíjense en lo que tienen de teoría. ¿Han analizado a qué le llamamos ohm? ¿Cómo se Aparece define esa como unidad? voltaje sobre amperio, parece. Claro, Vale, ¿sí? lo busqué en internet. Pero no es la definición directamente, ¿no? Entonces, espera que estaba buscando acá. A ver si en teoría, ustedes no sé si tienen ahí a mano la teoría, cómo les habían presentado los ohm. Pero no, directamente le han dado le han definido la resistencia, la unidad de resistencia es ohm, ¿sí? Y la consideramos como voltios sobre ampere. ¿Es lo que vos tenías ahí? Sí, pero eso lo busqué en internet. Claro, pero digo en la teoría. No tomé nota. Y no Ah, está ahí bueno, si después todavía. cuando revisen la teoría, lo consideramos, o sea, en forma práctica directamente al ohm como que fíjense, lo sacamos acá de la fórmula. Si yo despejo la resistencia, ¿cómo me queda? La resistencia que está dividiendo pasa multiplicando y después la corriente pasa dividiendo. Entonces me queda voltaje sobre corriente. Entonces vamos a considerar el ohm
como para que me quede ohm, tengo voltios sobre ampere. ¿Sí? Ya entiendo, profe. Lo que pasa es que la definición de ohm, ya necesitamos recurrir a, para saber bien cómo se define un ohm, necesitamos recurrir a lo que vamos a ver después, que es electromagnetismo, que tiene que ver con la corriente que circula por un material, vamos a ver que establece una fuerza con otros materiales, ¿sí? Porque establece un campo magnético a su alrededor, o sea, otro efecto que tiene la corriente, así como le había mencionado anteriormente, que la corriente eléctrica, uno de los efectos que produce en los dispositivos donde está circulando es el calentamiento, ¿sí? Vamos a ver que otro efecto que produce es la formación de un campo magnético. Y el ohm se relaciona, la definición de ohm es un poco más complicada, no tenemos ahora elementos para analizarlo, entonces directamente lo consideramos, vamos a decir que un ohm va a ser igual a 1 voltio sobre ampere, ¿sí? Entonces, siempre para tener ohm, o cuando trabajo con ohm, la corriente tiene que estar en ampere y el voltaje en voltios, nada de milivoltios ni miliamperes, sino todo es, para tener un ohm es voltios sobre ampere. Ya después podemos volver, cuando avancemos más en los temas, a profundizar un poco más el tema del ohm, de cómo se define esa unidad. Ahora nos acordamos de esto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hágame acordar, en todo caso, cuando veamos la parte al final del práctico, de retomar el tema del ohm. Ok. ¿Hay alguna pregunta sobre, acá un comentario del tema de la corriente, del dibujito fíjense, yo utilizo este símbolo para designar la fuente, habíamos visto en el simulador, estaba representando la pila, por ejemplo, tiene una batería, pero acá estoy diciendo que este borne, que el palito más largo, está el borne que está a mayor potencial, le ponemos un signo positivo. Y este otro borne de la pila o batería está a menor potencial, le ponemos un signo negativo. Y en el tiempo eso no cambia. Entonces eso establece que, por ejemplo, en este caso, el sentido de circulación de la corriente es de mayor potencial al de menor potencial, y no cambia. Entonces esto es lo que llamamos corriente continua, ¿sí? El sentido de circulación no cambia, el valor de la diferencia de potencial en el dispositivo, por ejemplo, en la fuente, que es lo mismo que yo lo estoy analizando acá, es la batería, está conectado al de mayor potencial, entonces acá voy a tener un mayor potencial y acá un menor potencial, por ejemplo, en esta resistencia R, ¿sí? No cambia ni el valor de la diferencia, ni tampoco el hecho que este extremo está a mayor potencial y esto a menor potencial. Entonces, son los circuitos que vamos a analizar ahora, les llamamos circuito de corriente continua. Cuando estamos hablando del enchufe de la casa, ¿sí? Ahí cambia la situación. No sé si alguien tiene idea sobre esto, que comente algo, o qué saben ustedes de la casa. Por ejemplo, ¿qué voltaje tengo cuando yo enchufo algo en el enchufe que tienen ahí en la casa? Acá, por ejemplo, tengo en este circuito tengo un voltaje de 0,4 voltios. Una batería de auto, o la pila común, a ver, la pila común, ¿cuál es el voltaje de una pila común? Presten atención a los valores de 1,5, dice, 1,5 V, porque la diferencia potencial en la pila común es 1,5 voltios. Fíjense en ahora, en un cargador, por ejemplo, de celular, o una pila que tengan distinta, que sea de la común, de 1,5 voltios, ¿sí? Hay pilas que tienen 3 voltios, ¿qué más? La batería de auto, ¿alguien tiene idea cuánto es el voltaje de una batería de auto? Chicos, bueno, No. presten atención, una batería de auto, por ejemplo, es 12 voltios, ¿sí? Y tengo, bueno,
otras baterías que tengo, que puedo usar para armar circuitos, lástima que ahora uno no va a poder ir al laboratorio, pero que son de valores variables, que puedo ir desde voltajes chicos de 1,5 voltios hasta 12 voltios, ¿sí? Y esto siempre manteniendo, son fuentes de voltaje que no cambian en el tiempo. En cambio, en el enchufe de la casa me establece una diferencia de potencial de 220 voltios, que lo deben haber escuchado, está 220, ¿sí? Uno dice, si está 220, es 220 voltios. Y además de la diferencia de valor, cambia el hecho que la diferencia potencial que va a establecer en los dispositivos que los conecto va cambiando de valor y va cambiando del hecho de que va el positivo al negativo. En algún momento se hace este extremo, por ejemplo, va a ser negativo y positivo, ¿sí? Eso es lo que llamamos una corriente alterna, ¿sí? Y lo cual no lo podría representar de esta manera. El símbolo, por ejemplo, para representar una fuente variable, para que vayan viendo la diferencia, es una ondita, ¿sí? Porque varía en forma sinusoidal el valor. Entonces esto, por ejemplo, me estaría representando, por ejemplo, el enchufe de la casa. A diferencia de que acá sí tengo un voltaje que permanece constante en el tiempo, acá es un voltaje alterno, va a ir cambiando. Y este lado alguna vez será positivo y otra vez va a ser negativo, o sea, va a estar a mayor potencial y otra vez va a estar a menor potencial. Esto, bueno, para que lo tengan en cuenta, no profundizamos en corriente alterna acá, pero todas las relaciones que vemos para la corriente continua nos va a dar una idea, digamos, del comportamiento de algo que yo enchufo en corriente alterna. Aunque para calcular los valores acá no es tan sencillo, digamos, porque la corriente esa cambia en forma sinusoidal, por eso el dibujito Bueno, ese es un comentario nomás para que tengan en cuenta cuando vean el libro o lo vean los símbolos que hay en las cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay otros países, Estados Unidos, que la diferencia potencial también siempre es alterna porque es más fácil el traslado, digamos, de la energía, es de 110 voltios, ¿sí? Entonces ve esas cosas también hay que tener cuidado, aunque ahora muchos dispositivos ya vienen preparados tanto para 220 o 110, ¿sí? Hay que tener cuidado eso, cuál es el voltaje, digamos, del dispositivo que voy a conectar y cuál es el voltaje de la fuente a donde voy a conectar, para no romper nada. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, suponemos que no. Pasemos al problema siguiente. Nosotros habíamos estado hablando, bueno, conectamos una resistencia, la ley de Ohm la hemos aplicado cuando tenía solamente pensando que tengo conectado el cable ese, que es una resistencia. Ahora pasamos a analizar situaciones, fíjense en el problema 11 y 12, en las cuales yo voy a conectar, tener conectada más de una resistencia. Inclusive acá, fíjense en el símbolo, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. El símbolo que tengo acá es tengo acá, esto se suele representar para una batería, digamos, no es una pila común, ¿sí? Que como que tengo, también puede ser el símbolo para representar dos pilas conectadas, por ejemplo, también se puede utilizar este símbolo así, que fíjense en acá, tengo el de menor potencial, el de mayor potencial está conectado al de menor potencial de lo que sería la otra pila. Fíjense en cómo está la conexión el dibujito nos va a dar una idea de cómo conectarla a las pilas. Entonces ahora pasamos a analizar las situaciones en las cuales ya no tengo una sola resistencia, sino tengo varias resistencias, ¿sí? Y básicamente, fíjense, vamos a tener dos tipos de conexiones. Eso lo ven en la teoría, han visto. No sé si alguno ya lo ha leído, lo ha analizado, y que me puede establecer la diferencia entre la situación del circuito del problema 11 y la situación del circuito del problema 12.
según lo que vemos en el dibujo. ¿Hay alguien que ya reconozca la conexión? Fíjense en acá, tengo una resistencia, y la otra resistencia se pone un borne de una resistencia está conectada, fíjense en esto es un cablecito, al tener este cable, que hemos dicho una resistencia despreciable, entonces acá no tengo una caída de potencial, digamos, en este cable, o sea, de la energía que me está entregando la fuente, la energía que se utiliza para que las cargas atraviesen este cable es despreciable. Entonces, yo puedo decir que el potencial al cual está conectado esta resistencia 2 es el mismo que el que está conectado a la resistencia 1, o sea, este punto B lo puedo poner acá abajo o acá arriba, están al mismo potencial. ¿Sí? Y el otro borne de la resistencia está conectada, no están conectados entre sí, sino que están conectados a otro dispositivo, en este caso es la fuente. Este es un tipo de conexión. Y vean la diferencia en esta, en el de abajo. Yo estoy haciendo tiempo a ver si alguien reconoce o va buscando en la teoría los dos dibujitos, a ver que me diga la diferencia de cómo se llama este y cómo se llama esta. Acá miren el dibujito también. Tengo el borne de una resistencia, fíjense, por un lado está conectada directamente a la otra resistencia. Y también el borne de el otro borne de la resistencia está conectado directamente al otro borne, ¿ven? Acá solamente conecto entre sí uno de los bornes, el otro no. Y acá son los dos bornes. ¿Hay alguien que haya podido ver algo? No se tienen que olvidar que tienen que ver teoría, chicos, antes de resolver la clase para poder entender los problemas, porque para entender lo que estamos haciendo, inclusive fíjense ya en el problema, están viendo el enunciado, vean el problema, léanlo ustedes el problema 11, el problema 12. ¿De qué tipo de conexión me habla el problema 11? El primero, un circuito en serie. Exacto, el primero un circuito en serie y este en paralelo. Exacto, y este en paralelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos piden estas situaciones? Ya tengo conectada 2 y ustedes fíjense en acá les ponen con 2, pero con lo que vamos a ver ahora, si se entiende bien, voy a poder analizar un circuito donde me pongan 3 resistencias o más y poder analizar cómo es la conexión de cada resistencia, ¿no? Así que ojo con eso. Acá vemos, para ver lo básico, 2 resistencias conectadas. Ustedes después, para ver si comprendieron bien lo que estamos analizando acá, lo tengo que ver, poderlo transferir a un circuito y se eligen alguno del libro que tenga 3 o 4, ¿sí? Y analizan y si no, pregunten. Entonces, a ver, veamos qué nos plantea la situación esta. Entonces ya tenemos 2 resistencias, acá nos aclara, pero a partir de ahora no es necesario que me estén aclarando. Yo con ver el circuito, que ya vamos a ver qué característica tiene este circuito, tengo que reconocer una resistencia que están conectadas en serie. Me habla una fuente de tensión que es de 9 voltios, ¿sí? A esta fuente de tensión, ¿por qué se aclara una fuente de tensión? Porque que por lo general nosotros siempre hablamos de fuente de tensión, son fuentes que me establece una diferencia de potencial y eso me mantiene constante. Hay otra fuente, otro dispositivo que son fuentes de corriente, mantiene la corriente continua, el mismo valor de la corriente, ¿sí? Entonces acá, que son las fuentes que vamos a trabajar nosotros, lo que mantiene constante es los 9 voltios. Como indica la figura, me dan los valores de la resistencia, y lo que pregunta la corriente que circula por el circuito, la diferencia potencial, fíjense acá entre el punto A y B, y me habla de la potencia disipada por la resistencia y la potencia entregada por la fuente. Hasta ahora, bueno, ya hemos repasado qué era la diferencia potencial, resistencia, corriente, ¿sí? Vamos a ver cómo aplicamos eso cuando ya tengo varias resistencias, pero el concepto que aparece acá, que no habíamos hablado, pero que sí lo hemos hablado en las unidades de energía, por ejemplo, el tema de potencia.
¿Con qué tiene que ver la potencia? ¿Ah? A ver, ¿quién desempolva un poco las neuronas? Esto fue antes de las vacaciones, así que, pero cuando yo hablo de potencia, el concepto de potencia lo tengo que mantener porque después hablamos en potencia de distintos temas. Habíamos visto la potencia de un motor, por ejemplo, ¿se acuerdan en la unidad de energía? ¿Cómo definíamos la potencia? ¿Con qué se relaciona la potencia? Bueno, repasen. Vamos a ver que es la energía por unidad de tiempo. Cuando me está hablando acá de potencia disipada, me está preguntando qué energía por unidad de tiempo se disipa. Porque lo que habíamos hablado de la energía, que no se crea ni se destruye, sino que se conserva, es decir, que se puede transformar o transferir, lo mismo es acá. Acá la fuente me está entregando una cierta energía por unidad de carga, que es el voltaje, el voltio el voltaje, para que se muevan las cargas que están acá. Pero ¿qué está pasando con esa energía? ¿Sí? Uno dice se disipa. ¿Por qué? Porque ¿en qué se invierte, digamos? En el movimiento de las cargas a través de los conductores estos, que les mencioné hace rato, se produce un calentamiento. Y ese calentamiento, ¿qué significa? Un aumento de temperatura, por lo tanto, hay una transferencia de energía de los conductores estos hacia el medio. Por eso hablamos de que la energía se disipa. En este caso no tenemos un dispositivo que almacene energía, por ejemplo. Entonces toda la energía que me está entregando la fuente se invierte en ese movimiento de carga, que obviamente que es energía para que pase las cargas por la resistencia 1 y para que pase las cargas por la resistencia 2. Entonces ya vamos a profundizar un poco en eso, pero es para que tengamos idea de cuando hablamos de potencia disipada. Y obviamente potencia entregada es la fuente porque es la que me está entregando energía por unidad de carga. ¿Sí? Y lo mismo me pregunta para la otra conexión. ¿Se entiende la situación, la diferencia con las situaciones anteriores? Acuérdense, no hay que resolver nada en forma mecánica, acá todo hay que irlo analizando. Yo voy a volver al simulador para que hagamos este problema. Voy a utilizar el simulador para que lo vean más visual a las relaciones entre los circuitos, ¿sí? Ustedes vayan pensándolo. Hasta que yo lo arme acá. Voy a poner la otra resistencia, fíjense, y lo que voy a hacer es ponerla, uno de los bornes de la resistencia está conectada por el cablecito con resistencia despreciable, o sea, está conectada directamente al borne de esta otra resistencia, ¿sí? Podría quiero analizar la corriente que pasa por esta resistencia y voy a poner otro pensando en que quiero medir la corriente en esta otra resistencia. Por eso pongo 2 perímetros, después vamos a analizar si... Voy a tratar de hacer el dibujo como un poco más esquemático para que sea más cómodo verlo.
Bueno, ¿qué me dicta? ¿Tienen a mano ahí los valores de la resistencia? A ver, tratemos de poner los mismos en el simulador. ¿Alguien me lo puede dictar? La resistencia 1 Ajá. son 50 ohms. Y la resistencia 2, 40. ¿50 ohm y la resistencia 2? ¿Cuánto? 40. 40. 40 ohm. ¿Y la fuente cuánto era? 9. 9, ¿no? Sí. Bien. Bueno, esto para que más o menos veamos los valores, después lo comparan con lo que ustedes lo que calculemos, ¿sí? Entonces, fíjense en acá, lo que caracteriza un circuito en serie, ¿sí? Es que la corriente, fíjense, las flechitas que pasan por acá, no hay otro camino que, que las que pasan por este instrumento, son las que pasan por esta resistencia. Por eso yo digo que este amperímetro colocado acá me va a medir la corriente que pasa por esta resistencia. Pero esa misma corriente no le queda, o si yo voy haciendo el recorrido de las corrientes, pensando que son las cargas, ahí está la ley de conservación de la carga también se conserva, no se destruye, no se gasta, por ejemplo, ni se crea carga de la nada, ¿sí? Son los electrones que se están moviendo, no hay creación de electrones ni destrucción de electrones en estos casos. Entonces, la carga se conserva. Entonces, si yo estoy pensando en las cargas que se mueven por acá, no le queda otra situación que seguir recorriendo por acá. Entonces, y pasar por esta resistencia. Entonces uno ve así a simple vista, aunque no esté colocado los instrumentos que la corriente que pasa por la resistencia 40 ohm va a ser la misma que pasa por la de 50 ohm. Y es lo que me está mostrando el amperímetro acá, ¿sí? Si yo quería medir la corriente, si yo ya sé y miro que están conectadas en serie, no era necesario poner los 2 amperímetros, porque ya sabemos que la corriente que pasa por una resistencia es la misma que pasa por la otra. Y ahí, por las dudas, no quiero traer confusión, pero pasa que hay veces que piensan que cuando tengo muchas resistencias conectadas, una continuación de la otra, una idea errónea a veces pensar que en la última resistencia, digamos, voy a tener menor corriente. Y no. Si está conectada una resistencia a continuación de la otra, están en serie, la corriente va a ser la misma, porque las cargas no se crean ni se destruyen. Entonces, tiene que ser las mismas cargas que pasan por una, pasan por la otra porque es una continuación de la otra. Entonces, esto es una conexión en serie. Y lo que me fijo para poder identificar una conexión en serie es eso, que la carga, que la corriente que pasa por una es la misma que pasa por la otra, porque podría ser que yo acá haga otro circuito donde de acá, de este borne de la resistencia, pongo otra resistencia para allá, conectada a otra parte, entonces ahí ya la corriente no sería la misma, ¿sí? Pero acá está claro que la corriente que pasa por acá, sigo el caminito, es la misma que pasa por acá. Y esa es una resistencia, una conexión en serie. ¿Qué pasa con la diferencia de potencial? La diferencia de potencial que yo tengo en la fuente 9 voltios, pero esta está conectada. De este borne está conectada esta resistencia. ¿Ven el cursor acá, el movimiento del cursor? Sí, profe. Y este borne está conectado a esta otra resistencia. ¿Lo ven? ¿Al cursor? Sí. ¿Sí? Entonces, la resistencia del amperímetro, como es un instrumento que yo estoy conectando en serie, fíjense, los amperímetros tienen la característica de tener una resistencia despreciable. Entonces no lo miro como resistencia, porque el valor de su resistencia es despreciable, es muy chiquitito, ¿sí? Entonces, la diferencia potencial de 9 voltios, de lo que yo veo en el circuito, entre dónde y dónde hay 9 voltios, entre este punto que está conectado a la fuente y este otro punto que está conectado a la fuente. Entonces, los 9 voltios están entre estas dos acá, ¿sí? Ahora, me preguntan
¿qué diferencia potencial hay en la resistencia? En la 1 y en la 2, o sea, entre estos otros puntos ya, que acá tengo un punto en el medio, ya la fuente 1, por ejemplo, la de 50 ohm, no está conectada directamente a la fuente, entonces acá no tengo 9 voltios, ¿sí? Los 9 voltios están entre este punto y este otro punto. Lo que tenemos que averiguar es cuál es la diferencia potencial en cada una de las resistencias. Y para eso, en el simulador vamos a usar lo que es el voltímetro, ¿sí? Este me mide voltaje, que cómo se conecta, a diferencia del amperímetro que se conecta en serie, el voltímetro se conecta en paralelo, decimos, que es conectando un borne, acá esperen que le cambio, acá teníamos 50, no sé por qué no me aparece para cambiarle el valor. Bueno, estas cosas suceden. Yo para tener justo 50. No sé por qué toco, miren, y no me aparece acá abajo. No me doy cuenta ahora, pero no importa. Miramos el voltaje en esta resistencia. Lo pongo una conexión ahí y la otra la toco el otro borne de la resistencia. Esto estoy conectando en paralelo. Y fíjense en el 5,2 voltios, ¿sí? El voltaje es 5,2 voltios. Es menor que el de la fuente esta. Si ahora mido el voltaje en esta otra resistencia, es 3,98, ¿sí? Si ustedes suman este 3,98 a 5,2, ¿cuánto les da? 9 voltios. Los 9 voltios, ¿sí? Entonces, si uno lo analiza en términos de energía, acá estoy hablando 9 voltios es la energía por unidad de carga que me entrega la fuente. Entonces, esa energía, ¿en qué se invierte, digamos? En el pasaje de las cargas por esta resistencia y en el pasaje de las cargas por esta resistencia. O sea, estos 9 voltios son la energía por unidad de carga necesaria para que la corriente circule tanto por esta resistencia como por esta resistencia. Por eso la suma de los dos, del voltaje acá en esta resistencia, al estar conectada en serie, es igual, la suma entre el voltaje en esta resistencia más el voltaje en esta otra resistencia es igual al de la fuente. Es importante para que cuando analicen la deducción de las resistencias equivalentes, ¿sí? En un circuito que han visto en teoría. ¿Se entiende eso como el voltaje cambia en el circuito en serie? Y cambia de tal forma que la caída potencial en cada resistencia va a ser igual, en este caso al ser dos resistencias en serie, va a ser igual a la caída de potencia, a la diferencia potencial que suministra la fuente. ¿Qué otra cosa les podríamos decir de la conexión en serie? A ver, lo que vamos a hacer muchas veces en el circuito, uno piensa en la resistencia equivalente. ¿Eso qué sería? Una resistencia equivalente es pensar que yo ahora acá tengo conectadas dos resistencias en serie, ¿sí? Y yo digo, bueno, voy a armar otro circuito, pero voy a reemplazar estas dos resistencias y voy a poner una sola, pero de tal manera que sea el mismo efecto en el circuito, es decir, que tenga la misma corriente y la misma diferencia potencial entre esa resistencia que lo que tengo entre estas dos. Entonces uno habla de resistencia equivalente, que en este caso, de un circuito en serie, ¿qué han visto de cómo se calcula la resistencia equivalente? ¿Chicos? La suma de todas las resistencias. Es la suma de las dos, ¿sí? Entonces yo voy a pensar, si quiero una resistencia que me produzca el mismo efecto en este circuito, ¿sí? O sea, tener la misma corriente para esta diferencia potencial, la voy a reemplazar, ¿sí? Por una resistencia que sea igual a la suma de las dos. Entonces, por ejemplo, en este caso sería 9,5, ¿no es cierto? 90,5. Entonces,
Ay, no puedo. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, yo en vez de conectar, eso lo pueden hacer ustedes si deciden jugar después con el simulador, en vez de conectar estas dos resistencias, las reemplazo por esta otra resistencia que su valor lo obtengo de hacer la suma de las dos, ¿sí? Me va a producir la misma corriente, manteniendo el mismo voltaje. Fíjense, cuando yo tengo resistencias en serie, la resistencia equivalente es, obviamente acá es más sencillo ver que es al hacer la suma, él es mayor que cada una de estas resistencias. Ahora, ¿qué pasa si conecto en paralelo? Primero veamos la diferencia entre los dos tipos de circuito. Y en el paralelo hemos dicho que una de las resistencias está conectada, lo desarmemos acá, a ver, le mantengamos, voy a conectar acá, voy a mantenerle el amperímetro, estoy pensando para seguir midiendo la corriente que pasa por esa resistencia. La otra resistencia, también le voy a mantener, ay, se me va, a ver, la separemos así. Entonces tengo la otra resistencia, yo voy a tratar de reproducir el dibujito que tienen en el problema, lo que le estoy agregando acá es el amperímetro, pero acuérdense, es simplemente para ver la corriente, ya que acá la resistencia del amperímetro es despreciable. Y ahora voy a conectar por un lado, sí, uno de los bornes, como estaba conectado antes, un borne y el otro, pero además voy a conectar el otro borne también entre sí. Entonces, de una resistencia con la otra resistencia. Entonces veo cómo están conectadas los dos bornes entre sí. De la resistencia, los bornes de la izquierda y los de la derecha. Y ahora le conecto la fuente. Lo pongo ahí, lo pongo acá arriba o lo pongo en el medio. Lo que pasa es que el simulador no me permite conectarlo en el medio, el cable acá en el medio, pero usted en el dibujo lo puedo conectar. Es lo mismo ponerlo ahí que ponerlo acá. ¿Sí? Exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque este cablecito es un cable con resistencia despreciable, entonces acá no hay diferencia potencial entre los bornes de este cable, ya que la energía que se invierte por unidad de carga no es despreciable para que circule por acá por los cables. Y el otro lo conectaré también en el otro, que puede estar ahí o allá, y ahí veo que circula la corriente. Entonces fíjense, acá qué pasa, los valores los mantuve constantes, o los mismos que lo de recién. Analicemos la corriente acá. Fíjense en acá, si uno sigue el recorrido de la corriente, la flechita viene por acá, pero claro, cuando llegan a este punto, que uno le llama nodo, ahora la corriente tiene dos caminos para seguir. Por un lado, para la resistencia de 40 ohms, y por otro lado, para la resistencia de 50 ohms. Entonces acá ya no voy a decir, cuando yo tengo una conexión en paralelo, la corriente ya es distinta. Eventualmente puede ser igual, pero es una casualidad, depende de los valores que justo sean los mismos valores de resistencia. Pero ya las corrientes son distintas que lo que me está dando acá el amperímetro. Me quedó al revés, es 0,22 y 0,18. Fíjense, por el camino que tiene menor resistencia, tengo una mayor corriente, obviamente, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa corriente? La corriente, entonces acá se dividió, parte de las cargas va por este camino, la mayor parte porque tengo menor resistencia, y otra parte de las cargas va por este camino. Cuando llegan a este punto, ¿qué pasa? Se unen. La corriente que venía por la resistencia de 40 ohms, más la corriente que viene por la resistencia de 50 ohms, se unen, y acá tengo que podríamos, fíjense, voy a tratar de usar otro amperímetro, otro acá para
que podamos ver un poco. Este amperímetro lo ponga de este lado, lo ponga acá de este lado, o acá de la fuente, lo mismo, porque la corriente que pasa por acá es la misma corriente en todo este camino de acá, ¿sí? Entonces, fíjense, en la corriente es 0,40 amperes. Si se fijan, en estos valores los sumo, 0,18 más 0,22, ¿cuánto me da? 0,40, ¿sí? Entonces, porque la corriente que pasa por acá, la que pasa por acá, la suma de las dos, es la corriente que pasa acá por la fuente. Y eso lo podemos usar, digamos, en el análisis del circuito en función de lo que nos estén preguntando. ¿Y qué podemos decir de la diferencia potencial? Antes de estar midiendo, uno se fija acá. Los 9 voltios, fíjense, están conectados, por un lado, a esta resistencia, pero también están conectados directamente a esta otra resistencia, porque estos cablecitos, como hemos dicho, no ofrecen resistencia, ¿sí? La resistencia es despreciable, así que tener esto, por ejemplo, fíjense en acá, yo lo saco acá, a este cablecito que usé acá, tener eso o tener esto, que yo uno directamente la resistencia, acuérdense en estos amperímetros, no los miro, como es directamente la resistencia, porque esto tiene resistencia despreciable, y lo uno acá, ¿sí? Y no cambia la situación. Entonces, es lo mismo que los tenga estos dos puntitos acá, o que tenga un cablecito que los separa. ¿Y qué pasa con este otro lado? La fuente está conectada a esta resistencia de 40 ohms directamente, y también está conectada a la de 50, porque de vuelta este cablecito tiene resistencia despreciable. Entonces, a simple vista, lo que uno ve acá, que el voltaje en la resistencia de 40 ohms es igual al voltaje de la resistencia de 50 ohms, porque están unidas los dos extremos, ¿sí? Y además va a ser igual a la de la fuente. Entonces, a ver, lo veamos. Yo voy a conectar acá con el voltímetro, voy a medir el voltaje en la resistencia esta, y me fijo en 9 voltios. Y en la otra resistencia, también es 9 voltios. Y esto es lo que caracteriza una conexión en paralelo, que el voltaje en las resistencias conectadas en paralelo es el mismo. En este caso me da justo el de la fuente. ¿Por qué? Porque en el medio acá no tengo otras resistencias, ¿sí? Pero podría ser que tenga otra resistencia, entonces ya no va a ser el mismo que la de la fuente, pero sí el voltaje entre una resistencia y la otra es el mismo. En cambio, la corriente ya no. Pero sí puedo decir que la corriente que pasa por una más la corriente que pasa por otra me va a dar la corriente total en el circuito. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a esta situación. Uy, ya me pasé las 10. Y lo mismo acá voy a poder hablar de resistencia equivalente. Voy a buscar una resistencia que ya para calcularla, no la vamos a poder hacer ahora mentalmente, pero para calcularla, tengo la fórmula, ¿sí? Y cuando calcule esa resistencia equivalente, voy a ver que la resistencia esa equivalente es menor que la resistencia que estoy conectando en paralelo. Eso fíjense. ¿Tienen un minuto más o no, chicos? No me di cuenta, me entusiasmé con el simulador y... Sí, profe. Yo creo que ¿Sí? sí. Quiero mostrarles el tema de ahora cómo aplicamos la ley de Ohm. Un circuito lo hago rápido, después en todo caso lo piensan, está en los libros explicado, lo explicó la profesora en teoría. Tengo la resistencia 1, una resistencia 2, primero las voy a conectar en serie. Tengo el voltaje, ¿sí? No me acuerdo acá, el punto A y B.
Esperen que me fije en el enunciado del problema. El punto B está entre las dos resistencias. ¿Sí? Entonces un punto A está conectado acá, por ejemplo, y un punto B acá. Este A es lo mismo ponerlo al A acá que ponerlo acá porque están unidos por un cable, hemos dicho, con resistencia despreciable. Y el punto B ¿sí? Fíjense con este otro punto, tengo una resistencia acá apreciable, así que acá el B no es lo mismo que acá el B. Entonces voy a tener que ponerle, por ejemplo, aunque no pide ahí, pero un punto C, que sí es el mismo que, como este punto y este punto están conectados por un cable con resistencia despreciable, va a estar al mismo potencial, este punto con este punto. ¿Sí? A mí me piden el potencial acá. Y obviamente lo que vamos a usar es la ley de Ohm, ¿sí? Pero fíjense en acá, yo sé que aplicando la ley de Ohm, yo sé que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Acá el voltaje yo tengo el dato de los 9 voltios, estos. Ahora, ¿puedo aplicar directamente esta fórmula para calcular y aplicarla acá en la resistencia 1? Utilizando, por ejemplo, los 9 voltios, para calcular la corriente, hemos dicho que el ser en serie, hemos visto que la corriente que pasa por la fuente, fíjense, es la misma que pasa por la resistencia 1 y la misma que pasa por la resistencia 2. Entonces no hablo de I1 y 2 directamente I, es la misma corriente. Entonces yo, por ejemplo, quiero calcular la corriente acá, entonces voy a poner I, por ejemplo, igual, es la resistencia R1, pero ¿podré poner acá 9 voltios? Según lo que hemos estado viendo ahí en el simulador, a ver si sirvió de algo lo que hablé en el simulador o no. No, porque habíamos visto en el simulador que los 9 voltios es lo que me da la fuente, ¿sí? La diferencia potencial 9 voltios estaría entre los puntos, fíjense, en A y C. Entonces, la diferencia potencial entre el punto A y C, esos sí son 9 voltios, porque son los que están conectados directamente a la fuente. Pero entre A y B, ¿sí? Hemos visto que ya el voltaje es distinto. Yo sé que la suma entre A y B más B y C va a ser los 9 voltios, pero entre A y B ya es distinto. Entonces, acá es ojo, cuando voy a aplicar la ley de Ohm, ¿sí? La corriente esta es la que pasa por esta resistencia. Y la diferencia de potencial que pongo acá es la diferencia de potencial que hay en esa resistencia que yo pongo acá. Entonces, si yo quiero aplicar ahí la ley de Ohm, ¿sí? ¿Qué voltaje tengo que poner acá? Si estoy hablando de la resistencia 1, la corriente que pasa por la resistencia 1, que en este caso no la distingo de otra porque es la misma I, la única I, pero sí el voltaje que hay en la resistencia 1 va a ser el voltaje justamente AB. ¿Sí? Entonces, fíjense en acá. Lo que me están pidiendo es este voltaje AB. No lo conozco. Pero tampoco lo voy a poder sacar de acá porque sí conozco la resistencia, pero no conozco la corriente. No me la está dando como dato. ¿O sí? No me lo daba como dato. A ver, que yo tengo poca memoria y... No lo da como dato. Entonces lo tengo que calcular de otra manera. Entonces, lo que uno va a hacer para calcular acá, voy a tratar de calcular la corriente esta por otro lado, ¿sí? Y para luego calcular este voltaje. Entonces, como el procedimiento que voy a usar acá es parecido al procedimiento que van a usar con el otro circuito, en el sentido que de este circuito donde tengo dos resistencias, ¿sí? Lo voy a reemplazar por un circuito equivalente que en vez de tener dos resistencias voy a tener una única resistencia, nada más que va a ser esa resistencia equivalente, le llamamos RE, por ejemplo, y la conecto a la misma fuente. Entonces, por ejemplo, si yo había llamado un borde de la fuente A y el otro B, C, entonces acá voy a tener A y acá que tengo C. Entonces, lo que me está reemplazando esta resistencia es este conjunto entre A y C, a toda esta resistencia. Como es una resistencia, están conectadas en serie, ¿cómo calculo esa resistencia equivalente? Va a ser la suma de las dos, R1 y R2.
la corriente que circulaba acá, como lo estoy reemplazando por una resistencia equivalente, con la misma voltaje que tenía antes, de 9 voltios, ¿sí? Tiene que ser la misma I que tenía en este circuito. Entonces ahora me fijo acá, el voltaje entre A y C, ahora sí puedo afirmar que es 9 voltios, porque están conectados esta resistencia equivalente directamente a la fuente. Y lo que no conozco es la corriente. Entonces, aplicando la ley de Ohm, pero en este circuito, ¿qué puedo decir? Que esta corriente I, ¿a qué va a ser igual? Y aplico la ley de Ohm. Voy a poner acá abajo la resistencia equivalente, no distingo acá las corrientes, porque la corriente que pasa, fíjense, por la resistencia 1, es la misma que pasa por la resistencia 2, y es la misma corriente que pasa por la resistencia que está reemplazando estas dos. Por eso sigo llamando I. Y el voltaje acá, sí puedo poner que son los 9 voltios, que es el voltaje entre A y C. ¿Sí? Entonces, si se fijan acá, ya acá la puedo calcular a la resistencia, porque era 40 y 50, me da 90 ohm, la resistencia equivalente, la conozco ya el voltaje y puedo calcular la corriente. Cuando yo calcule la corriente acá, ¿sí? ¿Qué voy a poder hacer? Venir ahora al circuito este anterior, donde había planteado la ley de Ohm en una resistencia, y puedo calcular, conociendo esta, voy a poder calcular la diferencia potencial esta. ¿Cómo calculo la diferencia potencial? Por ejemplo, si me pidieran en la otra resistencia, tendría dos formas de calcularla. Por un lado, aplicando la ley de Ohm, que como se trata de la misma corriente, si yo aplico para la otra resistencia, acá pongo un punto y coma, la misma corriente que circuló por acá, la que circula por acá. Entonces va a ser igual. Voy a utilizar la resistencia 2. Por lo tanto, el voltaje que tengo acá va a ser el voltaje entre B y C. ¿Sí? Y esta corriente ya la calculé acá, vengo acá, utilizando la resistencia 2, puedo calcular el voltaje entre B y C. ¿Y qué tengo que controlar? Que la suma de que calcule acá más la que calcula acá me tiene que dar los 9 voltios. O el otro procedimiento es directamente, yo calculé a los 9 voltios le resto que calculo acá, y ya tengo este otro voltaje acá. ¿Sí? No sé si se entiende ahí el procedimiento, no me quiero extender más, porque para no robarle más tiempo, pero hagan los cálculos y traten de pensar cómo sería este procedimiento para resolver el problema del circuito en paralelo. Yo le voy a comentar al profesor Villagrán, en todo caso, que me quedó por analizar el circuito en paralelo. Sería bueno que para la tarde tómense unos minutos en hacer las cuentas y revisar este procedimiento para poder aplicarlo en la nueva situación del paralelo, y si les surge algunas dudas. Bueno, los dejo. Espero que puedan seguir estudiando y así hacen preguntas. Es muy pobre la participación, solamente pocos estudiantes son los que están contestando, comentando cosas, no hay preguntas, así que ojo con eso. Si no hay preguntas, puede ser que no están resolviendo, pensando, estudiando, así que ojo con eso. Bueno, chicos, los saludo, espero que estén bien, que sigan bien.